Hola, muy buenos días hermanos. Martes 6 de agosto del 2024. En este tiempo, en este momento, quiero decir, estamos por comenzar, estamos de hecho comenzando con el tiempo de reflexión bíblica, palabra de esperanza de la Iglesia Bíblica Torre Fuerte. Nos da mucho gusto que nos está acompañando. Si está usted viendo este contenido después de la hora en la que se transmitió, igualmente le mandamos un cordial saludo. Vamos a orar, vamos a aprovechar este tiempo poniéndolo en las manos de nuestro Señor para que podamos reflexionar en la enseñanza que Él tiene para nuestra vida en este día, en esta mañana. Señor, en el nombre bendito de Cristo Jesús, te agradecemos por este momento que podemos disfrutar conectándonos, Señor, a través de este medio podemos disfrutar juntos de la reflexión en tu palabra. Jamás queremos hacerlo en nuestras fuerzas, siempre vamos a tener la necesidad de depender totalmente de ti. Eso nos agrada, Señor, pues eres sabio, eres todopoderoso, eres un Dios de amor. Y en este momento justamente también lo reconocemos para este tiempo en el que estamos acercándonos a tu palabra, para que seas tú quien nos instruya, seas tú nuestro maestro. Gracias, bendito Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El domingo pasado, es decir, el día de antier, escuchábamos en la prédica el tema de la compasión. Y a lo largo de estos 6 días que continúan a esa prédica, vamos a estar en el tiempo de la reflexión bíblica, continuando con esta temática. Por eso quiero invitarle que busquemos en la palabra del Señor. De hecho, ahí en la guía de la transmisión usted tiene la cita. Se trata del libro de los Salmos en el capítulo 103, Salmo 103, el versículo 13. Vamos a leer lo que dice aquí el Señor en su palabra. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Así como un Padre terrenal tiene compasión por sus hijos, nuestro Padre celestial, Jehová, se compadece, dice la palabra, de los que le temen. Bueno, hemos mencionado que en el libro de los Proverbios, aunque en este salmo es Salmos, tenemos contrastes que nos ayudan a tener más nítida la enseñanza, lo que el Señor quiere que nosotros entendamos. Aquí en este versículo tenemos más o menos, o podríamos decir la misma intención con un comparativo, con un contraste. Dice la palabra del Señor, así como el Padre terrenal hace esto, se comporta así, reacciona de esta forma, nuestro Padre celestial de la misma manera. Ahora, cuando dice de la misma forma o vemos una equivalencia en esta comparación que se hace, entendamos que no es justamente una comparación perfecta, quiero decir, en la que un Padre terrenal iguala en forma, intensidad, perfección a los modos de nuestro Señor, a las maneras de nuestro Dios. Es, digamos, para dejarlo tal vez un poco más claro, como aquella enseñanza que nuestro Señor Jesucristo dice en los Evangelios. Así como sería, parafraseando un poco, ¿verdad? Así como sería inconcebible que un padre terrenal, un padre de ustedes, hablándole al pueblo, si uno de sus hijos les piden pan, no les van a dar un alacrán, no les van a dar un escorpión, no les van a dar un animal que los dañe. Es más o menos en ese aspecto. Es decir, vean cómo si aún un padre terrenal puede tener rasgos de compasión, cuánto más Jehová, cuánto más Dios, cuánto más el Señor, que es un Padre perfecto, lleno de misericordia, lleno de gracia, lleno de poder, lleno de justicia, lleno de sabiduría. Entonces es realmente esa la intención cuando se dice, así como un Padre terrenal, también el Señor. No en igualdad, sino en un, digamos, punto de referencia que nos da la palabra del Señor. Porque hemos de decirlo, necesitamos, digamos, que de alguna forma aclararlo.
tenemos, y lo escuchábamos en la predicación de hecho, tenemos por un lado la compasión que ejercita el hombre, el ser humano, y la que desarrolla, la que aplica, la que manifiesta a Dios, y son dos cosas distintas. Hablando de la comparativa y pensando en un Padre terrenal, tristemente, lamentablemente hoy día es una referencia que se va cuestionando, insisto, cada vez más, a raíz de que, pues principalmente de dos factores, y no por eso es que la Biblia ha dejado de tener vigencia en ninguno de sus puntos. Trataré de explicarme. Hoy día es más común encontrar, saber, enterarse de padres que no corresponden a esa figura paternal que deben desarrollar con la ayuda de Dios. Es decir, más que hablar de que brillan por su ausencia, brilla en ellos la ausencia de rasgos que son o que se esperan en papás, en mamás, porque aquí hemos de decir, se trata de ambas figuras. Entonces dice el Señor, como un padre, lo esperamos de un padre, en Dios lo tenemos. Decía yo, dos elementos que tristemente se presentan en este escenario. La sociedad en muchas partes del mundo, subrayo la expresión, la sociedad en muchas partes del mundo, esto es, no quiero generalizar, han desvirtuado, hacen un esfuerzo por desvirtuar a la figura paterna. Aquí sí específicamente hablando muy puntualmente del papá. Bueno, entonces, por eso insistiremos en los límites de la comparación. La compasión del hombre, la del ser humano, en un padre a veces es algo cuestionable. Pero ¿para qué ir tan lejos? Pensaba o pasaba por mi mente mientras reflexionábamos en este pasaje para poderlo compartir. Los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, tan cerca de Él, en ese ministerio terrenal de 3 años, tan partícipes de lo que Dios, lo que Cristo hacía y cómo lo hacía, el corazón con el que lo hacía. Vaya, ni por eso se avergonzaban, hasta después que el Señor los reprendía, de varias de sus reacciones. Por ejemplo, aquella vez en la que le dicen al Señor, ¿por qué no ordenar que caiga fuego desde el cielo para aniquilar a todos estos habitantes? Otra, hablando previamente de este milagro de los panes y los peces, Señor, ya está todo cerrado, no hay mucho lugar en donde comprar, es tanta gente, mándalos de regreso, que se regresen a sus casas. Por decir un ejemplo, ¿no? Y también ese otro en el que los niños, buscando la bendición de nuestro Señor, se anteponen, hablo de los discípulos, diciéndoles a sus padres, quiten de aquí a estos niños, ¿no? Porque el Señor está ocupado. Y bueno, en diferentes casos vemos la reprensión de parte de Cristo. Pero es así, que la compasión humana generalmente se muestra como imperfecta, débil, a veces injusta, cuando es que se manifiesta. En otros casos ni siquiera así. Entonces, tenemos por un lado la figura paterna, humanamente hablando, a lo mejor hoy ya no tiene el impacto que en el momento en el que esto fue escrito. Sin embargo, siempre hemos de entender que la paternidad humana nunca será comparable a la perfección de la paternidad divina. Tenemos a los discípulos. ¿Y qué decir como una tercera referencia de la compasión humana de la Iglesia de Jesucristo? Cuando digo de la Iglesia de Jesucristo, estoy hablando de aquellos hombres y mujeres redimidos, perdonados con la sangre de Jesucristo, limpios de todos sus pecados, a partir de ese acto de fe en el que en Jesús ven y reconocen y declaran a su Señor y Salvador. En cualquier parte del mundo tenemos a personas que han sido transformadas a través de la salvación que ha llegado a sus vidas por este acto de fe, por esta profesión de fe.
Así que no hablamos de una en particular, no hablamos de ninguna iglesia local, hablamos de la iglesia en general. ¿Qué tanto es compasiva a su entorno? Aquí sí me gustaría que fuéramos mesurados. Podría esto tomarse como una invitación a que en el chat de Facebook pusiéramos sí, a la iglesia le hace falta amor, le hace falta perdón, le hace falta y tratar de hacer leña del árbol caído. No, es más un llamado de atención a el hecho de que siempre tendremos la oportunidad en lo individual como hijos de Dios y en lo colectivo como iglesia de manifestar la compasión de Dios a través de la iglesia. El Señor quiere mostrar su compasión al mundo. Sin embargo, hablando de iglesia, también cabe, por supuesto, la compasión que debe haber de manera interna. En la iglesia todos estamos en un proceso de madurez. Unos vamos muy atrás, otros nos han aventajado, pero todos en un proceso en el que el camino por recorrer todavía es largo. Y es un caminar en el que, aunque unos más adelante que otros, hablo de nivel de madurez, vamos juntos. Y a veces el que parecía más firme tropieza y sucede o puede suceder, y es en lo que debemos estar alertas, es en el hecho de que somos todos miembros de un mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo, su iglesia. Así que y no en cada domingo, sino en cada oportunidad de tratar con nuestros hermanos en la fe, de mostrar compasión, de mostrar ese corazón que siempre hemos visto en Cristo para con nosotros. Porque cuántas veces no ha sido misericordia Dios con nosotros, cuántas veces no ha sido Él compasivo. Tenemos, por lo tanto, entonces, hablando de la compasión humana, imperfección. Dentro de la iglesia, lo vemos en los discípulos, aún un padre, una madre tendrán imperfección en esa práctica, en esa manifestación, en ese ejercicio compasivo. Pero en el Señor, dice la palabra que acabamos de leer, este Salmo 103, en el versículo 13, la compasión de Dios, ahí sí que no hablamos de ningún límite. Hay una referencia en este versículo, por supuesto, y la vamos a mencionar, pero tan solo para entender un poquito más la compasión de Cristo para con usted y para conmigo, sería un hermoso ejercicio que hiciéramos un recuento, dentro de lo posible que nuestra memoria nos ayude, de cuántas veces pensábamos que ya no había escapatoria en la situación que encarábamos y que solo por la compasión de Dios salimos adelante. Y hoy podemos hasta testificarlo con gozo y decir: de esta me sacó el Señor Jesucristo, de esta prueba salí avante solo por la compasión, la misericordia, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No tomemos esta invitación como sería agradable, sería bonito. Estoy seguro que en la medida en la que hiciéramos el esfuerzo por hacer un recuento, habría algunas ocasiones en las que esta hoja que estamos ocupando para anotar quedaría mojada por nuestras lágrimas, y a lo mejor ni siquiera tendríamos la fuerza en nuestro puño perdón, disculpe, para poder terminar con la frase. Entonces, ya solo para concluir, dice el Señor en su palabra: así como hay elementos en donde puedes ver manifiesta mi compasión operando en algunas personas, a través de algunas personas. Bueno, eso no es nada cuando hablamos de la compasión que de manera directa podemos esperar y recibir del Señor, como aquella mañana, aquel mediodía, aquella noche, tal vez de un martes, tal vez de un sábado, en el que usted comprendió que estaba perdido en sus pecados y dijo: estoy sin escapatoria, cuando entendió que la paga del pecado es muerte. Pero recibió usted una palabra de consuelo, de aliento, de ánimo,
que le llevó a abrazar con todo su ser la salvación que es en Jesucristo. Cuando escucha el contraste, escuchó el contraste, más la dádiva de Dios es el perdón de nuestros pecados a través del sacrificio de su Hijo bendito, su sacrificio, su muerte y su resurrección. Entonces, esa experiencia, no hablo de situaciones de los sentidos, hablo de esa vivencia que usted y yo tuvimos el día que fuimos salvos por la fe, debe ser ese motor vivo que estemos constantemente recordando y teniendo presente para cuando a nosotros el Señor nos esté invitando a perdonar como hemos sido perdonados, a ayudar como hemos sido ayudados, a animar como hemos sido animados. Y bueno, pues la invitación ahí está, hermano, a que podamos hacer un recuento de las veces que el Señor ha sido compasivo con nosotros, como un verdadero Padre lo es, y de esa manera nosotros ver en cada día la oportunidad de ejercitarlo. ¿Quién será glorificado con ello? Pues justamente nuestro Padre Celestial, nuestro bendito Señor Jesucristo, el poder de su Santo Espíritu. A Dios toda la honra y toda la gloria. Vamos a orar para concluir con este tiempo. Le agradezco su atención. Señor, te damos gracias por esta mañana en la que hemos podido reflexionar unos momentos acerca de tu compasión. Señor, la compasión humana, la entendemos, tiene muchos límites, accidentes, errores, si pudiéramos decirles así. Pero, Señor, son de alguna forma referencias que nos invitan a pensar en tu compasión, que nos llevan a reflexionar que en ti la compasión es plena. Dice tu palabra, a los que te temen. Señor, gracias porque hemos recibido a través de ese reconocimiento por la intervención de tu Santo Espíritu, operó en nosotros la fe y reconocimos en Jesús, en su sacrificio, el perdón de nuestros pecados. En su resurrección, Señor, quedó de manifiesto esto. Señor, tu compasión desbordándose, derramándose en nuestra vida, hoy nos lleva a vivir temerosamente. Y queremos, Padre, que cada acto de compasión que tú sigues manifestando en nuestra vida, porque esto no para, nos comprometa, no solamente a agradecerte, Señor, sino también a darnos cuenta de aquellas oportunidades que podemos estar rechazando, estar haciendo a un lado, cuando tú lo que estás queriendo de nuestra parte es mostrar compasión con aquel familiar, con aquel hermano en la fe, con aquel vecino, que, Señor, pues tal vez en nuestro juicio creemos que no la merece. Nosotros tampoco la merecemos, Señor, y sin embargo la recibimos por gracia. Señor, que así nosotros podamos manifestar ese poder indescriptible tuyo de perdonar, de alcanzar con tu gracia y misericordia a personas que hoy necesitan saborear de esa compasión que es en Jesucristo, conocerla, creerla, abrazarla, arrodillarse a ti, confesándote como Salvador, como Señor. Gracias, Padre, te pedimos todo esto humildemente en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. Que así sea, Señor. Bien, en este día, como usted lo pudo notar, no estuvo con nosotros el pastor Arturo Muro, titular de este espacio, de este tiempo, los martes. Él tiene la bendición de compartirnos como reflexión bíblica la enseñanza que el Señor tiene preparada para cada uno de nosotros. Él se encuentra de viaje, gracias a Dios no es ninguna situación de salud, así que esa es la razón. Le encargamos amablemente que lo lleve en sus oraciones para que, como así el Señor los ha llevado con bien, también sea el regreso a él y a su querida familia. Hermanos, para estar en el conocimiento de nuestras actividades como iglesia, sabe, en las redes están de manera detallada las actividades, los ministerios, los horarios, los días, así que queda que cada uno de nosotros podamos estar enterados de esto y haciendo espacios en nuestra agenda para no perdernos de ninguna actividad que la iglesia programa con el propósito de bendecir a sus congregantes y aún a los que no lo son.
Bien, hermanos, pues muchísimas gracias. Que el Señor le bendiga en este martes, cuidándole y guiándole y sosteniéndole. En fin, hasta pronto.